Muy buenas a todos y a todas, soy José Carlos Sánchez y os doy la bienvenida a la asignatura de Historia de España, una interesante historia en la que os invito a un recorrido por la historia española de los siglos XIX y XX. En ese recorrido trataremos de resumir los datos y características más importantes de cada tema, al mismo tiempo que vemos imágenes, textos en los que intentaremos marcar las ideas más importantes para que nos ayuden a los comentarios de texto y de paso intentaremos hacerlo de una forma entretenida con alguna que otra sorpresa. Vamos a empezar este camino con nuestro primer tema, la crisis del antiguo régimen. La historia contemporánea empieza con la Revolución Francesa, un auténtico boom en Europa que marcaría el inicio de la Revolución Liberal. Este es un proceso que trajo cambios políticos, económicos, jurídicos y sociales, transformando el antiguo régimen en un nuevo sistema, el liberalismo. Ese proceso de cambios fue muy desigual en Europa. No se dio al mismo tiempo ni de la misma manera en todos sitios. Y eso es lo que vamos a intentar ver en este tema. El impacto de la Revolución Francesa, la llegada del liberalismo y el principio del fin del antiguo régimen. Una etapa nada fácil, donde a ratos seremos amigos y enemigos de Francia. Todo esto culminará con la primera constitución de nuestra historia, en el año 1812. Antes de entrar a valorar cómo influyó la Revolución Francesa en España, tenemos que conocer nuestro punto de partida. ¿Qué es el antiguo régimen y cuál era la situación política de España antes de que todo esto estallara? El antiguo régimen era un modelo que constaba de los siguientes elementos. Políticamente se caracterizaba por el absolutismo, la monarquía de derecho divino, donde el rey era rey porque Dios lo había elegido, y tenía plenos poderes sin que nada ni nadie pudiera cuestionarle nada. La economía era de tipo feudal. La agricultura era la principal actividad económica, con un campesinado pobre sometido a la autoridad de los señores feudales, que imponen sus normas y sus obligaciones a los vasallos que habitan y trabajan las tierras de estos señores. Eso daba lugar a una sociedad muy desigual basada en los estamentos, grupos sociales a los que pertenecías según tu nacimiento y donde no había ninguna posibilidad de ascender. La nobleza y el clero serían los estamentos privilegiados, que ni trabajan ni pagan impuestos. Y el resto, campesinos, burgueses, artesanos, etc., formarían el tercer estado, que vivía sometido y sin derechos de ninguna clase. Y llevamos así desde el medievo. Si nos queréis, debéis pagarnos. Entonces, ¿a qué has venido? A implorar por su vida. Ya conoces la respuesta. No a vos. A los labriegos. Todos conocéis a Wulfric. Sabéis que es un buen hombre. No ha hecho nada para merecer esto. Todos sabéis que es injusto. Si Lord Ralph puede hacerle esto a Wulfric, puede colgarnos a cualquiera de nosotros si le place. ¿Es justo? ¿Dice eso la ley? Este rufián no es mejor que un criminal. ¡No! El criminal sois vos, robándonos nuestras tierras, haciéndonos trabajar como a perros y ahorcando al que os planta cara. Calla, mujer. ¡No tenemos por qué vivir así! La Revolución Liberal buscó cambiar todo eso, sustituyendo el modelo absolutista por un modelo liberal basado en ideas como la soberanía nacional o la división de poderes. Esa economía feudal se cambiaría por una capitalista, donde ya no haya relaciones de fidelidad entre vasallo y señor, sino contratos entre particulares, propiedad privada, libertad económica. Eso interesaba especialmente a la burguesía, que buscaba poder enriquecerse y ascender en la sociedad gracias a sus negocios. Por último, los privilegios habría que sustituirlos por derechos, igualdad ante la ley o los impuestos, posibilidad de ascenso social, libertad de expresión, nada de estar atado a un estamento y a sus limitaciones u obligaciones de por vida. Las ideas que inspiraron el fin del antiguo régimen estuvieron, entre otras cosas, en la Ilustración. El uso de la razón, el derecho a la educación. Con Carlos III empezaron a aplicarse en España algunas ideas ilustradas.
aunque cuando empezó esta historia de la Revolución Francesa, el rey en cuestión era Carlos IV, y su mano derecha o primer ministro, Manuel Godoy. Estos serán los principales protagonistas de esta etapa de nuestra historia, junto con Fernando VII, el hijo de Carlos IV y futuro rey. Durante su reinado, que lo veremos en la siguiente unidad, se iniciará la disputa entre liberalismo y absolutismo en España, como veremos más adelante. Pero como decíamos, el inicio más remoto de las reformas lo tenemos con el despotismo ilustrado. Esto es una corriente que buscaba introducir cambios cercanos a la Ilustración, pero sin trastocar demasiado el antiguo régimen. Lo que se intentaba era dar al pueblo una imagen abierta, como que se quería mejorar su situación. Para eso se expulsó a la Orden de los Jesuitas, la corona se encargó de patrocinar a las universidades, se crea el Banco de San Carlos, se introducen reformas en la agricultura. Básicamente lo que se intentaba durante los últimos compases del siglo XVIII en España era mostrar una imagen de cambio y de interés por mejorar la vida del pueblo, en campos como la educación o el trabajo. Pero de momento el antiguo régimen no se tocaba. El rey con poder absoluto, estamentos privilegiados y un pueblo sometido y sin derechos. ¿Qué escritos son esos? Ideas sobre los derechos de los campesinos. Una propuesta para reducir a la mitad su jornada de trabajo. Otra, para revocar el derecho de los terratenientes a imponer castigos corporales a sus siervos. Pone en entredicho la idea fundamental de propiedad sobre los campesinos, incluyendo la servidumbre. Y eso no es todo. Habla de ilegalizar la tortura en el interrogatorio de presos y criminales. De limitar la influencia de la Iglesia en asuntos públicos. Especula sobre el carácter embrutecedor de la religión. Son más de 100 páginas. El rey se está dejando manipular por un ilustrado. Ese estatus se vio amenazado por el estallido de la Revolución Francesa. El pueblo protestaba contra el funcionamiento del Parlamento francés, la subida de los precios, las desigualdades, y se iniciaba un enfrentamiento con la monarquía absoluta de Luis XVI. Conforme llegan noticias de Francia, la reacción es muy clara. Si esas nuevas ideas llegaban a España, o si el pueblo se enteraba de lo que estaba haciendo la gente en Francia y se les ocurría hacer lo mismo, habría problemas. Por eso, el primer ministro Floridablanca lo tiene muy claro. Hay que prohibir la entrada en España de todo lo que tenga que ver con Francia. Libros, manuscritos, propaganda de la nueva Constitución francesa o de cualquiera de sus ideas, cualquier cosa que pueda tratar sobre la Revolución Francesa o que esté relacionado con ella, hay que censurarlo y cortarlo de raíz. Aislar a Francia como si se tratara de un virus, lo cual iba a ser muy difícil. Destruyen todo lo que no entienden. Floridablanca sería sustituido por el conde de Aranda, que optó por una política más permisiva. Censurar no impedirá que la gente se entere de lo que pasa, así que su postura va a ser quitarle hierro al asunto, hacer como si nada, Francia por su lado y España por el suyo, y ya se pasará la fiebre revolucionaria. Hay que ser más tolerante con las ideas de la revolución porque igual no son tan malas. Este reformismo no saldría del todo bien, y Aranda será sustituido por un nuevo primer ministro, Manuel Godoy, que ya os dije que era uno de los protagonistas de nuestro tema. Godoy será un personaje peculiar, rodeado de enemigos desde prácticamente el minuto 1, porque cuentan las malas lenguas que su ascenso fue gracias a cierta amistad con la reina. Sí, ¿tú quién eres? Otro mediocre que quiere la fama por enfrentarse a mí. Joder, con la Ilustración era un no parar, ¿eh? Pues sí. De hecho, Godoy no era solo amante de Pepita Tudó, sino también de la reina. Pero bueno, pero es que la inmoralidad no tiene límite en esta época. Mientras tanto, en Francia, Luis XVI intentaba acabar con la revolución pidiendo ayuda al resto de potencias absolutistas de Europa. En un intento por huir, fue detenido, y él y su familia, como nos sonará, serán ejecutados. Así que a partir de aquí ya no hay ninguna duda. Godoy decide cortar por lo sano y declarar la guerra a la Francia revolucionaria. Resultado: desastre. Nos tocó firmar la paz y convertirnos en aliados de Francia con el Tratado de San Ildefonso.
Ahora Francia y España serán amigos y se enfrentarán juntos al principal enemigo de Francia, Inglaterra y su poderosa armada, que en 1797 se imponía en la batalla de Cabo San Vicente. Esto ya fue un aviso de que esa alianza contra Inglaterra no acabaría muy bien. Y con esto cerramos nuestro primer vídeo. Como vemos, las ideas y acontecimientos franceses van a tener mucha influencia en España. La Ilustración francesa ya hizo que se introdujeran medidas para intentar mejorar la imagen de la monarquía con ese despotismo ilustrado, pero la realidad era que no había ningún interés por cambiar el antiguo régimen. Y eso lo hemos visto con la Revolución Francesa, que ya hemos intentado, primero aislarla y luego combatir contra ella con pésimo resultado. ¿Cómo nos irá ahora como aliados de los franceses? ¿Cómo evolucionará la Revolución Francesa y sus ideas contra el antiguo régimen? Estas cuestiones y esta historia será lo que continuaremos en el siguiente vídeo del tema.